Continuamos hablando de COVID, hablando del hongo negro y también de la crisis sanitaria en el país. Se conocen casos de infecciones por mucormicosis luego de la recuperación de la infección por el SARS-CoV-2. Formarían parte del síndrome de COVID prolongado o long COVID. Otro de los datos, el Ministerio de Salud de la Nación incluyó 2 síntomas en el listado de disparadores para identificar casos sospechosos de COVID como rinitis y congestión nasal. De todos estos temas vamos a estar hablando ya nomás con el doctor Adrián Rosa, que es comunicador en salud, para empezar a entender un poquito la etapa que estamos transitando de la pandemia. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Julieta, Ezequiel y a todos los televidentes. Bueno, un gusto tenerlo por aquí, para evacuar tantas inquietudes y dudas. Primero nos gustaría si pudiera definir el cuadro de la situación sanitaria hoy en nuestro país, doctor. Bueno, preocupante, que llama la atención porque estamos en más de 7.300 camas de terapia en todo el país. Y esto implica que hay zonas con alerta negro, que es que tal vez no hay la capacidad de atender a las personas, porque hay que entender que esta pandemia tenemos pacientes con COVID y pacientes no COVID. Claro. Y tenemos un accidente de tránsito, una persona que se descompensa, una apendicitis, que es una operación simple, ¿y dónde lo ponemos? Sí. Porque esto es lo que está generando esta pandemia, ¿no? Y por eso digo, cuidarse del COVID y los recursos tratar de ser muy cautos, porque yo sé que en Córdoba está muy complicado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, Rosario en Santa Fe, Neuquén, Tucumán. Sí, guardias de hospitales cerradas, por ejemplo, es el caso de Chipoleti, que ha tenido que cerrar la guardia de su hospital. Exacto, y acá, lo que pasa es que las imágenes del año pasado que vimos en Europa, lamentablemente creíamos que no le íbamos a ver y la estamos viendo en nuestro país. Y ahora ya es tarde para volver atrás, porque si no bajamos los contagios, si no cerramos la circulación, esto no va a parar, porque 1 contagia a 3, 3 contagian a 6 y 6 contagian a 10. Esto es lo que tenemos que entender. Doctor, y en esto lamentablemente se ha metido la política, ¿no? En definir cierres o no cierres, discusiones que no llevan absolutamente a ningún lado. Y me parece que en la apertura comentábamos el tema de la etapa dinámica que empieza a transitar esta segunda ola respecto a Córdoba. Por ejemplo, mencionaban cuando lleguen al 80% las restricciones que en teoría se iban a hacer el próximo fin de semana, volver de fase, se iban a adelantar. Me parece que es el cuadro que se empieza a ver en varias provincias de la Argentina, ¿no? Evaluar el día a día, el hora a hora. Exacto, lo que pasa que acá es cierto, yo creo que las miserias de la política partidaria no ayudan, creo que hay que pensar en la gente, y por eso yo digo, yo soy un fanático de la escuela presencial, pero hablo de una escuela presencial segura. Y si alguno me dice que la escuela es 100% segura y el riesgo de contagio es 0, lo premio. ¿Por qué? Porque la escuela es segura cuando tenemos condiciones óptimas, que significa aireación y ventilación de ambientes en la escuela, en el trabajo, en los locales comerciales, con circulación de aire. Tenemos que tener abiertas ventanas y puertas. Que todos tenemos que ir caminando, ninguno tiene que tomar un medio de transporte, un colectivo o un tren o un subte en la ciudad de Buenos Aires. Y esto implica un riesgo. Usar bien el barbijo, y este barbijo que tengo acá yo, es un barbijo simple, pero que me cubre bien. Ahora, si yo tengo un barbijo finito, ¿sí? No me sirve. O si yo tengo mal puesto, que acá o acá, elimino. Entonces, todas estas condiciones lamentablemente no se dan ni en la escuela, ni en un negocio, ni en un medio de transporte. Y esto es lo que uno llama, lo último que quiero decir, es el rojo epidemiológico. En este momento que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos 3.000 casos, en Córdoba también, en la provincia de Buenos Aires estamos en arriba de 12.000, 14.000, es un rojo muy difícil para abrir. Hay que cerrar por un tiempo y abrir en forma inteligente mientras se vacuna más y mientras usamos bien el barbijo. Bueno, eso queríamos llegar también al ritmo de la vacunación, que realmente viene muy por detrás, ¿no?, del volumen de contagios y de los fallecimientos diarios. Bueno, acá también, yo siempre digo, estamos discutiendo, yo escuché el otro día al director de INECO, que hablaba con el doctor Facundo Manes, y decían, hicieron una encuesta preguntándole a la gente qué opinaban de las vacunas. Y la respuesta fue, depende el pensar político de cada uno, en lo que decían. Las vacunas no son ni el presidente, ni el jefe de la ciudad autónoma, ni el gobernador de ninguna provincia. Las vacunas son de la gente. Y hoy tenemos que estamos por arriba del 20% con una dosis, por arriba del 5% con 2 dosis, y que indudablemente no es lo esperado, pero Argentina está entre los 13, 15 países en proporción a la cantidad de habitantes que más vacunan.
Y no es por hablar bien ni mal de nadie. Sí. Es una realidad. Sí, un dato objetivo. Sí, doctor, ¿qué es el hongo negro? Se ha hablado mucho en esta etapa y cuánto no afecta al COVID-19. Y los casos que han aparecido en Bien. Uruguay, ¿no? Esta noticia es importante porque yo lo que tengo que hablar de la otra parte de la pandemia, que es la salud mental y lo que nos va a generar la pospandemia, ¿no? Dentro del dolor de la gente que ha fallecido, los internados, el esfuerzo del equipo de salud. El mucormicosis está generando pánico, algo que no debiera generar pánico. Por eso es importante que los medios traten con responsabilidad y pido por favor, porque la gente ya no aguanta más malas noticias o preocupaciones. El mucormicosis es un hongo que existe, que está en las plantas, en las frutas, en el estiércol, al aire libre. ¿Qué pasó? En la India muchos contagios hicieron que tuvieran que dar supuestamente mucho corticoide para desinflamar a las personas con COVID. Y personas más vulnerables, diabéticos o personas mayores o personas que tienen problemas de inmunidad, hicieron que este hongo, que es ocasional, que no ataca a las personas normalmente, agarrara y apareciera. Y en un sistema de salud colapsado como el de India, lo que es banal se hizo preocupante. Como yo les puedo decir que ahora un apéndice que es banal, hoy es preocupante por el sistema de salud de nuestro país. Claro. Entonces, tengamos tranquilidad. Se trata, sí, con antimicóticos. Pero bueno, apareció un caso en Uruguay, pero no va a ser terriblemente contagioso porque no se contagia de persona a persona, sino que tenemos que tener una predisposición. Pero está bueno informar para que la gente sepa que nos cuidamos con tranquilidad. Bien, ¿y hay síntomas como para poder identificar la presencia de ese hongo, doctor? ¿Y quiénes serían las personas más predispuestas a tener la presencia de este hongo? Bien, primero los síntomas son esas manchas negras que pueden estar por el ojo o por la zona de la nariz, de la cara. También puede haber un enrojecimiento del ojo, se cae el párpado, ojo enrojecido, ¿sí? ¿Qué pasa? Si tardamos en tratar, que es lo que pasó en India, podemos llegar hasta perder el ojo porque esto llega al cerebro, puede atacar el cerebro, los senos paranasales, pulmón, bueno, o piel, que sería más banal. Entonces, estos son para que nosotros nos demos cuenta. Pero pasa cuando un sistema de salud está muy presionado. Si no, es tratable y para cuidarnos tenemos que tratar de alimentarnos bien, frutas y verduras, hacer ejercicio físico, cantar, reír, jugar. ¿Y saben qué le digo a la gente? Decir te quiero, te amo, te extraño, gracias por estar, te necesito. Porque necesitamos la inmunidad natural. Yo soy médico y soy científico y creo en las vacunas y son necesarias, pero necesitamos cuidar eso que hemos perdido, que es el afecto. Claro, tanto nos ha sacado esta pandemia. Es tan valioso lo que está diciendo, doctor, tan necesario para la calidad de vida de las personas. Y así en que estos tiempos. lo agradecemos. Doc, queríamos preguntarle respecto a esta cuestión, ¿no? de mucho miedo de la gente y por ahí se instala estos dos síntomas que se han sumado a los cuadros de COVID, que es rinitis y congestión nasal. Y que son tan frecuentes tan también, frecuentes, ¿no? Hay mucha gente en el mundo que lo tiene, es una cuestión natural. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta con estos síntomas? Bueno, principalmente que sepamos que el virus que está circulando es el COVID. Es decir, de 100 casos, no tenemos casi virus incidental respiratorio que nos generaba bronquiolitis en los niños y en las bebés. Vieron que antes los servicios de neonatología estaban llenos en esta época de niños con bronquiolitis. Bueno, esto casi no está, porque la escuela en general es virtual, no presencial, entonces el contacto es menor. Tampoco tenemos el virus de la gripe, por lo menos por ahora, la gente se está vacunando y las medidas de prevención que tenemos con el COVID nos protegen también de la gripe. Entonces, esta rinitis, esta irritación nasal, si viene sola, no es tan preocupante. Ahora, si está acompañado con fiebre, dolor de cabeza, molestias en la garganta, pérdida del gusto del olfato, dificultad para respirar o náuseas y vómitos o diarrea, ahí sí es una alerta. Y lo importante que le digo a la gente es que no se vaya a hisopar si yo estoy en contacto hoy con alguien que es positivo de COVID. Claro. Porque puede dar un falso negativo. Cuidemos los recursos y cuidemos al equipo de salud. Me guardo en mi casa, si tengo una habitación para mí mejor, si tengo un baño para mí mejor, si no, con el barbijo siempre en el hogar, ventilo abriendo puertas y ventanas y espero 72, 96 horas o hasta una semana y me voy a hisopar. A no ser que tenga síntomas que tengo que ir antes. Claro, aquellas personas que tengan como síntoma rinitis o congestión nasal, ¿se pueden aplicar la vacuna? Bueno, a ver, yo siempre digo que tengamos en cuenta que yo estoy dando pautas generales. Sí. Y en realidad es irresponsable de mi parte dar una indicación con tanta responsabilidad y más en estos momentos. Siempre y nada reemplaza lo que le diga el doctor de la tele, en este caso puedo ser yo o puede ser otro,
la consulta con su médico, médica tratante en forma virtual o presencial. En realidad, si no tenemos muchos síntomas, es posible, pero yo les digo que con un virus circulante como el COVID, se cree que no es aconsejable vacunarse si uno está incubando el virus porque confunde al organismo. Y entonces yo esperaría, si tengo varios síntomas que me hacen sospechar de COVID, me hisoparía, y si mi hisopado da negativo, me vacunaría. Claro, hablar con un profesional de confianza es importante. En China, doctor, se confirmó el primer contagio humano de la cepa de la gripe aviar. Otro de los títulos también que están circulando por estas horas. Sí, bueno, la realidad es que sabemos que esto ha pasado hace un tiempo, después por suerte fue localizado. Esto es una de las bases de la vacuna que tenemos nosotros, la Sputnik, es decir, se trató de hacer contra el SARS, contra el MERS y contra el ébola, por eso la vacuna se pudo desarrollar tan rápido y entonces confiemos en que quede ahí, porque ya nuestra salud mental no soporta otra mala noticia, otra preocupación. Esperemos que no se extienda y que por favor los mecanismos de seguridad y de salud de China actúen rápido y bien para evitar la extensión. Lo que les quiero decir cortito es que hoy es un día histórico en nuestro país porque se empezó a fabricar la vacuna Sputnik Vida. Mirá. Y esto crea esperanzas y hay que alentar esto, porque si no la gente está muy triste. 1 millón de dosis, 500.000 del primer componente y 500.000 del segundo es lo planificado para el mes de junio, con lo cual sería la segunda vacuna que hacemos, porque ya tenemos la fabricación de AstraZeneca y sería un gran éxito en la ciencia argentina. Toda una noticia para celebrar, doctor, sin duda, ¿no? ¿Sirven los confinamientos intermitentes? Sí, creo que, a ver, yo hablé mucho con la doctora Marta Cohen, los invito este jueves a las 13, voy a estar hablando en un vivo con mi amiga, la doctora Marta Cohen, y el Reino Unido, que es un país desarrollado y poderoso, hizo confinamientos y hace poco empezó a abrir. Y la gente se fue a la casa con un 80% del sueldo en el bolsillo. Claro, acá es impracticable esto. Y también le cuento que la gente tenía 2 test para hacérselo en su casa y de acuerdo a cómo le daban, el niño, la niña, el adolescente iba o no a la escuela. Entonces digo, el confinamiento sirve, pero tiene que ser transitorio, es decir, cierro y abro. Depende del índice epidemiológico de contagios. Ni cerrar por siempre, ni abrir por siempre. ¿Y con qué periodos de tiempo? Porque bueno, se hablaba de acuerdo a los ciclos de la enfermedad, de más de 15 días a lo mejor. ¿Eso sería lo apropiado? Bueno, acá tenemos los genios de los políticos, ¿sí? Y las autoridades que hacen lo que quieren. La realidad es que hay algo que se llama índice epidemiológico de contagios. Si el índice epidemiológico de contagios, según la CDC de Estados Unidos, que son un organismo que algo entiende de salud, o organismos médicos y asociaciones, dice que cuando supera los 500 casos, ¿sí? En los últimos 14 días, ¿sí? En cada región, estamos hablando de un riesgo. Bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está por arriba de 1000, lo mismo que Córdoba Capital, lo mismo que Rosario en Santa Fe, el conurbano bonaerense. Es decir, hay una alerta general y eso es para cerrar. Ahora, algunos quieren cerrar, otros no. Íbamos a hacer una Copa América que no era practicable en esta situación epidemiológica. Y lo adelanto, el único país que puede realizar una Copa América hoy es Estados Unidos. Sí, porque encima se fue a Brasil, ¿no? Una locura. Por eso digo que está disociado, ¿no? El pensamiento político, sea del signo político que sea, pero está disociado de la realidad. Hasta ayer se estaba analizando hacer la Copa América en la Argentina, una total locura, ¿no? Y le iba a preguntar, doctor, respecto a estos 9 días de confinamientos que tuvimos. ¿Sirven, no sirve? ¿Es poco? ¿Falta mucho? ¿Por qué 9 días? ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Bueno, la realidad es que la economía está muy difícil. Y hay gente que tiene un trabajo fijo y se puede quedar en la casa 1 mes o 2 meses. Hay gente que vive al día, esta realidad. Y se nos mezcla la salud con la economía, ¿no? Yo creo que 9 días no alcanzan porque estamos en un índice muy elevado de aumento de casos. Entonces, pensemos que este virus son entre 10 y 14 días el periodo de incubación. El tema es que el año pasado no resultó, que la gente, algunos están a favor y otros en contra. Entonces, creo que hay que ser con medidas más estrictas y hay que acompañarlas. Claro. Sin pensar en quién las hace. Las hacemos todas para cuidarnos. Porque yo les cuento, más de 71.000 fallecidos por COVID y yo tengo 750 de nuestros compañeros que han fallecido víctimas de COVID. Médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, auxiliares, hasta personal de limpieza y seguridad que duelen. Entonces, ellos están en guardia. Yo estoy hablando acá. Mientras yo hablo, hay gente que está atendiendo en los hospitales, que está con un equipo de protección puesto. Tengo mujeres, hay mujeres
que están menstruando, y no me da vergüenza decirlo, y tienen que evaluar cuándo se van a cambiar el tampón o la copa menstrual, porque esa ropa que tienen puesta no se la pueden sacar así nomás. Y esto cuando alguno dice, me molesta usar el barbijo, yo le digo, vayan a una guardia, estén 10, 8, 12 horas con alguien que tiene que comer o tomar líquido y se tiene que sacar toda la ropa con pauta de seguridad para no contagiarse. Es una locura realmente. Una necesaria empatía, ¿no? Para tomar verdaderamente conciencia. No la hay. El tiempo que sea, ¿no? Pero es realmente necesario. Doctor, bueno, por último, un mensaje a la gente directamente, no a los políticos, no olvidémonos de todos, pero sí directamente a la gente, ¿no? Al ciudadano. Miren, yo les hablo con el corazón poniéndome la mano acá. Quiero confiar y tener esperanzas que esto lo vamos a salir. Pero también hay dolor por la gente que no está. Si todos acompañamos con lo que podemos hacer, es simple. Airemos y ventilemos ambientes. Si tenés un negocio, abrí las puertas y las ventanas. Respetá la distancia, ¿sí? Y si vas a la escuela, porque te manda la autoridad en este momento, donde sea, abrí ventanas y puertas. Del medio de transporte, lo mismo. Abramos las ventanillas y usemos bien el barbijo. Esto es lo que tenemos nosotros. Y lo otro son las vacunas. Llegaron este lunes 3 millones más de vacunas. Tenemos 2 vuelos que van a estar saliendo el miércoles, según la información que tengo, hacia Rusia, a través del primer y segundo componente de Sputnik. Es decir, ya tenemos un porcentaje interesante. No es el ideal, es el real y el posible. Pero con esa base nos estamos cuidando. Y lo último cortito, a la gente le digo, es cierto, se está atrasando la segunda dosis de Sputnik V, pero también tener una dosis nos va a generar que disminuyan la posibilidad de enfermedad grave y de hospitalizaciones. Pensemos que hay gente que no tiene ninguna dosis todavía y le digo, el que no está vacunado que se cuide, el que tiene una dosis que se cuide y el que tiene la dosis, la suerte como yo por personal de salud que tengo las 2 dosis, me sigo cuidando, porque es el mejor ejemplo de empatía en estos tiempos. Así es. Doctor, muy claro, gracias. como siempre. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Muy valioso. Recordamos entonces la charla el próximo jueves, que va a ser un vivo con la doctora Cohen. Exacto, están invitados en mi Instagram de salud, que es @doctorlapalabra.adrianrosa, con una gran profesional humana, comprometidos para cuidar a la gente, que es la idea, porque muchos no los cuidan. No confíen en quien no los cuidan. No confíen en quien hace infodemia, fake news, el que comparte cadenas que generan miedo y angustia. Cuídense ustedes y no me crean a mí, porque no tienen por qué creerme a mí. Pero todo lo que alguien dice, fíjense, no lo compartan, no compartan cadenas de WhatsApp que generan angustia, porque eso le puede llegar a nuestro abuelo, a nuestra padre o madre, que se asustan. Y esto genera también otra pandemia que hay que combatirla. Sí, totalmente. Jueves entonces, ¿a qué hora, doctor? A las 13 horas en @doctor.adrianrosa y DR Marta Cohen. Vamos a estar hablando sobre vacunas y sobre últimas novedades, así que los invitamos desde Instagram. Sí, lo vamos a poder ver, después arrancamos nosotros. Doctor, un gran abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Hasta luego.